Mientras se conectan los demás, no sé, pues partamos con las dudas que tengan ustedes del enunciado al trabajo. ¿Qué clase de dudas les han surgido? Profe, mi duda Sí, es la siguiente. Espérame, que estoy abriendo el enunciado. ya, Espérame un poquitito, profe, que sí. vuelvo al tiro. Yo al tiro comento. Ujú. ¿Me escuchas? Ahora sí. Alan, Ya, sí. ya. Eh, Mi duda es la siguiente. Tenemos las cortes estándar uno, ¿cierto? Y las Sí, cortes estándar 2. sí. Ese, ese sería mi X1. En realidad las variables tuyas son lo que fabricas, las mascarillas, no las etapas son recursos, son máquinas. Ya, ya. Y algo un recurso que tú necesitas para fabricar mascarillas, pero lo que no sabes y lo que tienes que buscar que el modelo te recomiende es cuántas mascarillas fabricar, pues, y es de cada tipo, obviamente, y eso son tu incógnita. Ya, entonces, pero la estándar uno sería mi X1 o no, 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 no. Ah, tú dices por estándares, ya, pero acuérdate que en cada estándar también está el tamaño. Sí, Aparte del estándar es el exacto. tamaño, son las dos cosas. Entonces tenemos X11 para estándar adulto y X12 para estándar niño, ¿cierto? Sí, por ejemplo, puede hacerse así. Y ya, y el otro X21 para estándar 2 de adulto y X22 para estándar 2 de niño. Ujú. Ya, ya. Vamos ordenando las ideas. Voy a ir anotando. Vemos ahí el enunciado por si hay algo que ver. Mm, ¿Qué otra duda? Espérame, profe, que estoy Sí, sí. anotando todo. Entonces, ya, lo que tenemos, sería que las máquinas serían restricciones. Eh, o sea, el tiempo disponible, pues, porque eso sí, digamos, es lo que no puedes pasar, pues, y con lo que en el fondo tienes que jugar en varias de las respuestas, se trata de eso, pues, del tiempo que tienes disponible en cada una de las máquinas. Ya. Tiempos. Pero entonces a lo que voy es que la parte, los procedimientos en cada máquina, por ejemplo, corte y armado y sanitizado, no van en Ujú. la función objetivo. No, porque en realidad tú tienes, bueno, tienes utilidades, pues, y esto otro es un recurso que tú usas para lograr eso, pues. Ya, ok, ok. Se acabarían mis dudas, profesor. ¿Sí? Amén. Ya. ¿Quién más tiene dudas? ¿Alguna otra por ahí?
Ok, bueno, no hay más, parece. De ahí, bueno, me pueden preguntar lógicamente si más adelante se recuerdan de alguna cosa. Pueden volver a preguntar y lo mismo que les decía, o sea, por correo, ni un problema si les estoy contestando lo más rápido que puedo cuando me manden algo. También, si avanzan, obviamente, si ya tienen un modelo y quieren estar seguros de lo que están haciendo, también me lo pueden, obviamente, enviar para que revise. Y ahí les voy diciendo si van bien o no. Ya, Ya. para que no pierdan tiempo avanzando con algo que podría tener algún detalle. ¿Ya? ¿Qué más? Eso en respecto, bueno, del enunciado, esos, más adelante, más hacia el final, les pregunto de nuevo por si acaso alguien todavía tiene duda. Pero, a ver, ¿alguien escribió al parecer o no? No, ya. Si no hay más dudas del trabajo, podemos ir a ver el ejercicio, ¿cierto? Que nosotros no habíamos comenzado, ¿cierto? No, no lo había Que era, pensado. no habíamos hecho nada, sí, me da la impresión de que no habíamos alcanzado a hacer nada todavía. Ya. ¿No hay más dudas? Yo sí, profe. Ya, dime. Ahora estoy activo. Eh, con respecto al proceso de... es que no sé si se lo preguntó Fernando porque Ya, no, no dime. estaba presente. Con el proceso que une a los dos estándares, que es el de sanitizado, Ya. ese lo tenemos que considerar dentro de la variable objetiva, así como un X que, o sea, como una variable que abarca al estándar uno y al estándar 2. O sea, como variable, no, porque las variables son variables, pues variables en el fondo es lo que tú quieres que te entregue, pero sí es un recurso compartido. ¿Y cómo se considera eso dentro de la función objetivo? Es que No, no no, es la función objetivo, por eso, porque son recursos. Ah, ya. sí, la había ¿No? preguntado. Sí, Ah, ya. es Sorry, no. algo que tú, sí, es algo que tú usas, pero no que vaya en la función objetivo. Entonces sería como una restricción. Ujú. Ah, ya. Ya, profe. Esa era la duda, pero ya la había preguntado Fernando. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda por ahí? No, sí, No, no, parece que no. Ya, vamos. Eh, vamos a ver este ejercicio que, a ver, no sé si le subí el enunciado a esto. A ver, déjenme revisar. Porque si no se los he subido, se los voy a subir porque en realidad es bien largo el enunciado, entonces no se puede como mostrar completo en pantalla, así que ahí es mejor que tengan obviamente una copia ustedes. Denme un segundo para ir a ver si es que lo puse en la sección de ustedes. Acá. No, ya, se los subo de inmediato y ahí lo pueden descargar. Aquí. Se va a llamar Ejemplo Tarea 2019, porque como les contaba, esta es una de una sección del año pasado. Y se los voy a subir en Word para que puedan ahí mismo ir anotando las cosas en la medida que las vamos a ir desarrollando. Ya, ahí está. Se los acabo de subir, ahí lo pueden ir a ver mientras, y lo pueden descargar obviamente mientras lo vamos leyendo acá. Esto es. Bueno, la idea de este ejemplo, que como verán, tiene hartas preguntas que son lógicamente modificaciones sobre una situación inicial donde se pide cierto ver qué efecto tienen las distintas decisiones. A diferencia del modelo que tienen ustedes, bueno, este tiene más preguntas, tiene bastante más, creo que son 10 preguntas.
Y acá también la libertad de acción era menos, porque igual ustedes tienen un par de preguntas, ¿cierto? Donde en realidad hay opciones, donde en realidad depende, bueno, una tiene pocas opciones, pero hay otra que es mucho más libre, ¿cierto? Y donde ustedes ahí perfectamente podrían, en realidad no existe, como les decía, una única respuesta buena, entonces depende bastante de lo que ustedes quieran, de la estrategia que ustedes sigan también la respuesta que va a dar. Hay como siempre, como un mínimo esperable en el fondo de la respuesta en términos de calidad, ¿cierto? Porque, no sé, pues si tienen una cierta cantidad de recursos y, por ejemplo, lo duplican, es esperable, obviamente, que por lo menos tengan el doble utilidad y el doble producción, pues no tendrían por qué tener menos del doble. Si lo cuadriplican también, pues obviamente hay una mínima de respuesta que uno espera que pase. Y si lo ocupan, obviamente, mejor aún, por supuesto que eso también es como la situación ideal, porque tienen más que el movimiento de recursos que uno hace, ¿cierto? Originalmente. Entonces, acá, digamos, en este caso, este ejemplo es un poco más limitado, pero lo que no sé, puede tener como cosas buenas y cosas malas, porque obviamente aquí el problema es que la respuesta era esa, no había como criterio de que ustedes podían realmente dedicar, o sea, que ustedes podían en realidad tomar un criterio propio para resolver, sino que acá era una respuesta súper concreta. Y ahí, claro, viene el problema. Si se equivocaban, obviamente no, después les iba a repercutir en todo lo que iban a hacer después. Se trata en este caso van a ver que tampoco es un gran modelo, no es muchas restricciones, ¿cierto? No es como más grande en ese sentido, que ocupe muchas variables, muchas restricciones, sino que también las preguntas van más por estudiar los cambios y por, obviamente, identificar bien la información, digamos, que me sirve para respuesta. Y eso también vamos a ver que tiene distintas formas de hacerse, porque también hay cosas que puedo responder eventualmente buscando información en más de una parte, ¿ok? O de más de una forma podría justificar la respuesta que estoy teniendo. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver si se trata en este caso de una fábrica automotriz, en realidad con un par de modelos de automóviles, y el resto, ¿cierto? Es básicamente qué decisiones tomar en base, ¿cierto? A la información que se da, ¿ya? Vamos a leer ahí qué dice el enunciado entonces. Dice, Automobile Alliance, una gran compañía manufacturera de automóviles, organiza los vehículos que fabrican tres familias, camiones automóviles pequeños y una familia de autos medianos y de lujo. Una planta de Detroit, Michigan, ensambla dos modelos de la familia de autos medianos y de lujo. Sí. Y el primer modelo, el Thrill Seeker, es un sedán 4 puertas con asientos de vinil, interiores de plástico, características estándar y un excelente rendimiento. Se promociona como una buena compra para familias de clase media con presupuestos reducidos. Cada Thrill Seeker que se vende genera una ganancia modesta de $3.600 para la compañía. O sea, serán $3.600. El segundo modelo, Classic Cruiser, es un sedán de lujo con dos puertas con asientos de piel, interiores de madera, características personalizadas y gran capacidad de navegación. Se vende como un símbolo de opulencia a familias de clase media alta y cada uno genera una buena ganancia de $5.400. Raquel Rosenkrantz, gerente de planta de ensamblado, debe decidir el programa de producción del próximo mes. En especial, debe determinar cuántos Thrill Seekers y cuántos Classic Cruisers se tienen que ensamblar en la planta para maximizar la ganancia de la compañía. Sabe que la planta tiene una capacidad de 48.000 horas de mano de obra al mes. También que para ensamblar un Thrill Seeker se emplean 6 horas hombre y un Classic Cruiser 10,5 horas hombre. Debido a que en la planta solo se ensambla las partes que se requieren para los dos modelos, no se producen en ella. En su lugar se envían de otras plantas ubicadas en el área de Michigan. Por ejemplo, llantas, volantes, ventanas, asientos y puertas llegan de varias plantas proveedoras. Para el próximo mes, Raquel sabe que podrá obtener solo 20.000 puertas, 10.000 izquierdas y 10.000 derechas, del proveedor de ellas.
Una huelga de trabajadores forzó el cierre de esa fábrica durante varios días y no podrá cumplir con su programa de producción para el siguiente mes. Tanto el Thrill Seeker como el Classic Cruiser usan la misma puerta. Además, un pronóstico reciente de la compañía sobre la demanda del mes de los diferentes modelos sugiere que la venta del Classic Cruiser se limitaría a 3.500 autos. No existe un tope a la demanda del Thrill Seeker dentro de los límites de capacidad de la planta de ensamblado. ¿Ya? Entonces es cierto básicamente el enunciado. Y veamos primero la primera pregunta, obviamente, para después ir a revisar de nuevo el enunciado y qué cosas del enunciado particularmente, ¿cierto?, nos sirve. Primero es formula y resuelva un problema en programación lineal para determinar el número de autos Thrill Seeker y Classic Cruiser que deben ensamblarse. ¿Ok? Aquí hay una parte en realidad que ustedes pueden hacer, resuélvalo usando un software de optimización, Solver Excel de Lingo. ¿Ok? Eso sí, obviamente es lo que vamos a hacer. Esta otra parte, en realidad nosotros no alcanzamos, digamos, a hacerla, o sea, porque no pudimos ver, ¿cierto?, digamos, el método simplex. Aquí pues, voy a tacharlo. El método simplex manual. Pues, si hubiésemos tenido clases presenciales hubiese sido más fácil haberlo visto, pero en realidad en línea es bastante más difícil poder ver el método manual porque hay mucho, obviamente, de ir revisando lo que están escribiendo y ahí es que hubiera sido infinitamente lento. Así que por lo menos esa parte manual, no, en este caso, ahora, ¿cierto?, no la vamos a hacer, pero sí les cuento que obviamente lo que básicamente aquí era interesante era porque, digamos, de la tabla que resulta del método manual, hay harta información en realidad que para otras preguntas que vienen más adelante, una de las formas posibles de responderlos es a través de lo que esa tabla dice. No todo necesariamente se podía sacar a través de software. Y bueno, primera pregunta, ¿cierto? De ahí vamos a ver todo el resto que lógicamente son distintas variaciones sobre esa pregunta original. Tiene que ver con plantear el modelo, ¿cierto? Y después de eso también resolverlo en algún software. Entonces, vamos acá a modificar un poquito. ¿Se alcanza a ver? Sí. O sea, lo útil se ve ahí porque la primera, ¿cierto? La primera frase es solamente introductoria. Esto en sí, el enunciado del problema, ahí está todo lo que necesito saber para efectos de crear el modelo. Y aquí, ¿cierto? Bueno, bien, las típicas preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿cierto? Si es un modelo de maximizar o minimizar. ¿Qué cosa es? Con la información que aquí ven. Maximizar ¿Ya? ¿Por qué? con las ventas, porque en ¿Cierto? el enunciado hace referencia a ver cuántas ventas tienen que tener. Claro, porque si está, bueno, y de hecho también aquí, ¿cierto? Te habla de ganancias de ambos autos, ¿cierto? Ese 3.600 y ese 5.400 son ganancias de los automóviles y por lo tanto, ¿cierto? También es la otra pista que hay en el fondo porque es como el dato que tienes, no tienes datos de costo ni de otras cosas, sino que de, digamos, de utilidades, puntualmente de utilidades. Así que por ahí va la cosa. ¿Cuántas variables necesitamos? Bien, está como relativamente así claro cuántas variables se necesitan, Dos. ¿cierto? En este caso son solamente dos, porque se trata de definir cuánto hago de cada uno de los automóviles. Entonces, acá abajo, ¿cierto? Ya podemos definir, decir que X1 es lo vamos normalmente por modelo. Profe, Ya, respecto a la otra tarea, usted había dicho que se deberían considerar 8 variables, ¿o no? no, ¿No? en ningún momento dije eso. Pero cuando dijo algo de ¿cuántas tenemos acá? Preguntó algo referente a eso. Y yo le dije 8 porque usted había dicho que en eso había que contar las mascarillas de los niños y de los adultos. ¿Por qué Ya, sabe? ¿A qué era referencia eso? pero tienes dos estándares, ¿cierto?, de mascarilla y cada estándar tiene dos tamaños. Ahí tienes cuatro, Sí, ¿ya? Y lo otro en realidad son 5 etapas de producción, ¿cierto? Que cada estándar pasa por 3 de ellas. Hay una compartida y las otras son independientes. Pero 8 no me suena 8 de ninguna cosa. a ver, perfecto.
Ok. No, no me suena, fíjate. Lo que hay, por ejemplo, son 4 materias primas, pero obviamente también cada una tiene por su cuenta en el fondo el uso. Por lo menos no recuerdo un 8. Ensambla. Ya. En este caso, ¿cierto? Es planta de ensamblaje, entonces X1 va a ser el primer modelo, es el thrill seeker, cuánto se ensambla de él. Y X2 va a ser la cantidad de automóviles. El otro, ¿cierto? El Classic Cruiser, que se ensamblan también. Y esas son las variables. Hemos dicho, ¿cierto?, que era la función maximizar también. ¿Y cómo sería esa función? Ahí están un poco a la vista los datos, ¿cierto? Una ecuación bien cortita. ¿Cómo sería esta función? Por ahí está la información. Esta zona tienen lo que necesitan para hacer esa función objetivo. ¿Cómo sería? Acuérdense que las variables son cuántos autos fabrican. O sea, obviamente, si tienen eso es lo que mide cada variable de decisión, tienen que multiplicarla por algo, obviamente, que haga sentido. En ese caso, ¿qué sería de lo que está ahí? Dentro de lo que está destacado, obviamente, está lo que necesitan. Sería El valor. 3600 por X1, ¿Sí? algo así. ¿Ya? ¿Sí? Y el 5400 por X2. más exacto, ¿cierto? Aquí es bien simple, son 3600 X1, 5400 X2. Es lo mismo, si quieren, por ejemplo, esto lo pueden escribir como 3.6 X1 más 5.4 X2, porque cuando usted, una ecuación cualquiera, o sea, puede ser una restricción o puede ser la función objetivo, la multiplican o la dividen completa, lógicamente todos los coeficientes por el mismo número, siguen teniendo la misma solución. Es, por ejemplo, en estos casos, eventualmente, en vez de trabajar con miles, con esos 3 posiciones, ¿cierto?, de los miles, ustedes podrían tratarlo todo como el otro lado, como 3.6, sabiendo que el número que entregue obviamente ya está en miles, hay que agregarle los 3 ceros, pero el número en el fondo, simplemente cuando los resultados se entreguen, ustedes lo van a ver más chiquitito, digamos, y no les genera en ese sentido de repente los problemas de lectura que pueden tener con un número muy grande, sobre todo, no sé, porque después si aparecen números que son millones, ustedes perfectamente podrían concluir mal porque no ver o no contar bien la cantidad de ceros que hay. Entonces, ahí en esos casos de repente conviene cambiarle un poco el orden de magnitud de la ecuación para efecto de que sea más fácil de leer, ¿ya? Y esto obviamente puede ser escribirse de las dos maneras y les va a dar el mismo resultado. O sea, la gracia de hacer eso es que en realidad tiene exactamente el mismo resultado. Cuando se hacen una restricción, algo como esto, tienen nomás que tener cuidado que el lado derecho, ¿cierto? La constante también tienen que hacer la misma operación que hicieron por el otro lado. O sea, por los dos lados tienen que ir la misma operación, o si no, lo contrario, no les va a resultar, obviamente, y ahí sí tendrían un resultado diferente, una cosa que no corresponde. Ya. Restricciones. Vamos a bajar un poquito esto acá. ¿Qué restricciones ven dentro de toda la información que está ahí? ¿Qué cosas pasa Las aquí a ser horas. una restricción? ¿Cierto? Las 48.000 horas de partida, ¿cierto? Son una restricción, que es la capacidad de la planta. Vamos, hay que poner sujeto A. Esto sería, bueno, aquí entre paréntesis antes, la capacidad de la planta, 48.000 horas. Y por el otro lado, ¿cierto? Bueno, si 48.000 horas en mi capacidad de planta, el uso que yo le dé a esas 48.000 horas va a ser necesariamente menor o igual. Puedo ocupar hasta 48.000, pero lógicamente no puedo ocupar más de 48.000. Por eso tiene que ser menor o igual. La pregunta es, acá,
por el lado izquierdo, ¿qué es lo que tengo que escribir? ¿Cuál es la restricción por el otro lado? De ahí de lo que se ve, hay un par de numeritos que son los claves. Perdón, profe, ¿qué dijo? Disculpe. El lado izquierdo de esta restricción, pues, ¿qué es lo que me falta? Tengo que escribir la expresión que me representa qué cosa. Tiene que ser menor o igual a 48.000. Sería 6 ¿Ya? 6x1 ¿Sí? más 6x más No. 10,5x2. Exacto. 10.5x2. ¿Qué es lo que consume cada unidad de automóvil en el tiempo de ensamble que gasta, ¿cierto? Cada unidad. Y eso lógicamente lo multiplico por el total de unidades, que es la variable, ¿cierto? Cuánto realmente ensamblo. Y ahí me va a dar cada una de estas multiplicaciones, pues me da por supuesto el tiempo que gasto en total ensamblando el primer modelo y el tiempo en total que gasto ensamblando el segundo modelo. Y la suma de los dos tiempos tiene que ser menor al tiempo disponible. Eso ya, primera restricción de capacidad de planta, ya lo tengo. ¿Qué otra restricción hay por ahí? Las puertas. ¿Ya? ¿Y cómo sería ahí? Porque hay que fijarse, ¿cierto? En cierto detallito Tiene que que ser hay. 13x1 más 13.000. ¿O no? Porque dice que Eh, se tiene que fabricar 3.500 autos. no, no, Entonces eso no. igual llegaría con las puertas, ¿o no? ¿Qué? No, 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 porque los 3.500 autos que aquí se mencionan son en realidad el límite de, digamos, de demanda que tiene el mercado externamente. ¿Y por qué eso se menciona en realidad? Porque, por ejemplo, si tú no lo limitas de esa manera, el modelo podría creer que, por ejemplo, no sé, simplemente fabricar todo lo que puede de un solo modelo y nada del otro, porque hemos visto así que a veces los modelos hacen eso, que matemáticamente lo que más le conviene es a una variable darle todo simplemente y las demás nada. Si pasara eso en este caso, ese modelo en particular, el Classic Cruiser, en realidad el modelo da para fabricar mucho más que 3.500 unidades, pero no tendrías a quién vendérsela. Entonces, por eso hay que obligar, en el fondo, a que en este caso particular, si va a fabricar ese modelo, llegue solamente hasta esa cantidad y no haga más porque no habría quien vendérselo. Puede ser menos o esa cantidad, pero no más. ¿Ya? Por eso está. Y lo de las puertas es otra historia, porque la de las puertas ya tiene que ver con el ensamble en el fondo, ¿cierto? Que tienes que asegurar, obviamente, que cada modelo reciba la cantidad de puertas que ocupa y que también eso esté dentro, que no vayas a fabricar más automóviles que las puertas disponibles, porque otra cierta información que está ahí es que se disponen de 20.000 puertas solamente para el próximo mes, de cada cierto 10.000 y 10.000 cada una, ¿cierto? De derecha a izquierda. Así que, ¿qué restricción ahí nos falta? Pues hay dos cosas más que agregar, que ahí las conversamos. ¿Cuáles serían? ¿Qué sería ahí lo que falta? Andan cerca, si fue lo mismo que acabamos de conversar. Mm, Que también que obviamente por una parte tengo que limitar el uso de las puertas, que la cantidad de puertas que tengo. Pero eso, por ejemplo, ¿cómo lo escribo? Con la información que está por ahí. No, obviamente no con lo que está destacado, por el tema de las puertas está arriba. Y ahí en dos partes en el fondo tengo aquí información que tiene que ver con las puertas dentro de ese enunciado. que hay que separarlas por puerta izquierda y derecha. Sí, de partida eso, ¿cierto? Una cosa es que por lado derecho y lado izquierdo, ¿cierto? Hay que limitar las puertas porque no se pueden ocupar una puerta al lado derecho ni al izquierdo y viceversa. Entonces sí,
hay que escribir esa ecuación de manera separada. Es una de las condiciones. ¿Cuál es la otra? ¿Hay algo más por ahí? Un detallito que hecho pasa medio desapercibido. Donde hay otro detallito por ahí que tiene que ver con las puertas. ¿Lo ven o no lo ven? Ya. Si hay que separar, ¿Es ¿cierto? donde dice que no podrán cumplir su producción para el siguiente mes? No, pero esa información está solamente para decirte que te van a enviar estas 10.000 puertas que están acá, ¿ya? Y en realidad, digamos, básicamente te mencionan que esas 10.000 puertas no es quizás lo que habitualmente se recibía, 10.000 de cada una, ¿cierto? Y ahora hay que considerarlas como una limitante porque, digamos, la solución que haya necesariamente debe respetar la cantidad de puertas que vas a tener disponible. Quizá en otras condiciones, ponte tú, esto no tenía realmente restricciones con respecto a las puertas porque habían suficiente y no había para qué obviamente preocuparse de las puertas. Pero en este caso sí. Así que es básicamente por eso nomás que se menciona el que no van a haber más. Y aquí, ¿cierto? Bueno, 10.000 y 10.000, ¿cierto? Pensando en que es ponerle aquí puerta derecha y puerta izquierda. Pero aquí, ¿cierto? El tema es qué cosa tengo al otro lado, la ecuación, ¿cierto? El uso por cada uno de estos modelos de las puertas. ¿Cómo escribo aquí el lado izquierdo de esta ecuación? X1 más 2. O sea, Eh, X1 más X2. casi, casi. Pero hay algo aquí, en esta parte, que les dice cómo va esa ecuación. Busquen por ahí. Por eso les digo, esta es una información que pasa un poco desapercibida, Ah, pero por que ahí uno está. tiene 4 puertas, ¿o no? Exacto. Un modelo tiene 4 y el otro. Y el otro tiene 2 puertas. ¿Cierto? Entonces, Sí, entonces sería. y dice, ¿cierto? También lo otro que dice que obviamente las puertas de siendo de un lado, izquierda o derecha, es básicamente la misma, una para los dos modelos y entre comillas podemos decir que la puerta delantera y trasera, en el caso que el de que tiene 4 puertas, la trasera y delantera, por ejemplo, de un lado izquierdo o derecho, también es compatible. O sea, en el fondo no te están aquí tampoco separando, ¿cierto? De que la puerta delantera y trasera también sean diferentes. Así que básicamente sí, la división es puerta izquierda y derecha. Pero entonces, y eso obviamente hay 10.000 izquierdas y 10.000 derechas. El tema es acá abajo, ¿cierto? ¿Cómo escribo eso? Está cerca, sí. Con lo que mencionaste ya está como lo que sirve. X1 por 4. ¿Por qué por 4? No sé, haciendo alusión a las puertas, pero no. Cerca, pero con las 4 piensa que las 4 puertas son de izquierda y derecha ¿Por juntas. 6? Ah, verdad. No. Ah, las cuatro serían izquierda y derecha juntas, sería menos entonces. Claro, porque tienes en realidad, ¿cierto? En un modelo tienes 2 derechas y 2 izquierdas y el otro tiene una derecha y una izquierda. Ahí, por ahí va la cosa, ¿cierto? Porque la restricción tiene que ser separada entre izquierda y derecha. X1 más X2 menos 3. Tampoco. No, con coeficientes. No tienes para qué restar cosas. No, a ver, es algo, pero ahí faltan coeficientes, lógicamente aquí. Lógicamente las variables participan. Aquí el misterio es qué coeficientes tienen que llevar para que respeten, digamos, la cantidad de puertas que se ocupan en cada uno de los modelos.
Si no están tan lejos, tienen ahí la idea, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Piensen que, por ejemplo, por aquí, digamos, los coeficientes que me están faltando por el lado izquierdo son los que me van a calcular correctamente la cantidad de, en este caso, puertas derechas que yo A ocupé. ver, ¿cuál es el que tiene 4 puertas? El X1. El X1, sí. Entonces sería 2X1 más X2. Po. X2, sí, ¿cierto? Eso es, porque modelo 1 ocupa 2 puertas, por eso aquí 2 por X1, pues si fabricas 100 automóviles necesitas 200 puertas derechas, y X2, técnicamente aquí lo que estás haciendo obviamente es multiplicar 1 por, pero siempre como los 1 no los ponemos, obviamente, pero ese 1 está presente ahí porque este caso ocupa una puerta derecha, una puerta izquierda de ese automóvil. Así Sí. que queda así. Y también, ¿cierto? La otra restricción es idéntica. Se refiere a la otra puerta, a la puerta izquierda, pero también, ¿cierto? Es igual porque el auto son simétrico, tiene la misma cantidad de puertas por los dos lados. Así que en este caso, ¿cierto? Las dos ecuaciones son iguales. De ahí vamos a ver que este detalle en el fondo de que las dos restricciones sean iguales, una de las cosas que nos permite hacer y que sería de hecho mejor hacerlo así, escribir solamente una de estas ecuaciones en el modelo y no al software al momento de ingresarlo, solamente ingresar una de estas dos, porque resulta que o sea, no va a cambiar la solución, lógicamente, ingresar las dos, pero sí por una cuestión un poco de formalidad, cuando aparecen estas situaciones donde hay dos restricciones que son idénticas en términos de que los coeficientes y los lados derechos son iguales, como en este caso, aunque estén representando algo diferente, por el hecho, ¿cierto?, que este método lo que hace es aplicar eliminación de Gauss-Jordan. Para la eliminación de Gauss-Jordan, para resolverlo como sistema de ecuaciones, esas dos restricciones son exactamente lo mismo. Matemáticamente, el efecto que tienen en el modelo, en el sistema y en la resolución y en el resultado final es el mismo. Entonces necesitas en realidad considerar una de las dos. La otra está totalmente de más. No te va a hacer mal incluirla, o sea, no, por eso te digo, no te va a dañar de ninguna manera, salvo que te vas a demorar más en resolverlo, pero no aporta ninguna información nueva, que ese es como el tema. Cuando uno agrega restricciones en el fondo, lo que uno está buscando, ¿cierto? Es que estén representadas las restricciones, digamos, los valores que las variables pueden tomar. Y con una de estas eso ya basta. Entonces, vamos a ver que la incluyan o no la incluyan, les van a llegar exactamente a lo mismo. Y nos queda una restricción, que no es muy grande, pero está por ahí y obviamente hay que considerarla. ¿Cuál sería esa otra? También en algún momento conversamos sobre ese numerito. ¿Cuáles? Busquen. Hay otro número por ahí que también pasa a ser una referencia para nosotros. La delimitación de los 3500. Exacto, ¿cierto? ¿Y cómo sería esa restricción? Es bien simple. Sería X2 X. menor o igual a 3500. Exacto. ¿Sí? Directa, no tiene nada especial. 3x2 menor o igual a 3500 y esto, ¿cierto? Es límite de demanda. Es cierto, como decíamos, aparece solamente por el hecho de que para evitar fabricar algo que no voy a vender, en este caso. Lo otro cierto aquí que tengo que agregar, acuérdense, por formalidad, siempre x1, x2 mayor o igual a 0. Eso no hay para qué agregarlo al software, pero siempre, ¿cierto? Es necesario en el modelo escrito, ¿cierto? Tenerlo indicado porque después cuando lo ingresa el software, ¿cierto? Yo debo saber cuál es el comportamiento de cada variable, ¿cierto? Para no cometer lógicamente un error de ingreso.
Y eso, bueno, aquí vamos a subirlo un poco. Eso es el modelo, ¿cierto? La función objetivo, que podemos escribirla de cualquiera de las dos formas. Las restricciones. 3 restricciones en la práctica, porque es cierto, como hay 2 que son iguales, digamos, podemos tanto omitirla como incluirla, no va a hacer ninguna diferencia. Ustedes pueden verlo esto como un modelo de o sea, de 3 restricciones, de 4 restricciones. Fue exactamente lo mismo como resultado. Y bueno, y 2 variables solamente. Eso ya no hay nada más que agregar, y todo lo que viene después, ¿cierto? Como vamos a ver, son variaciones sobre esto. ¿En qué lo resolvemos? ¿Qué prefieren usar? ¿Lingo o Excel? Bingo. Por mí. ¿Lingo? No sé lo que ¿Sí? ¿Es más popular el Lingo? siento que es más rápido. Sí, yo también encuentro que es menos atadoso. O sea, como escribir básicamente la ecuación tal cual como está ahí, ¿cierto? En realidad no ahorra bastante tiempo. Vamos a ponerlo en paralelo. Esto. ¿Dónde lo tomo? Ahí. Y vamos a. Ya por ahí. Entonces, vamos a maximizar, ¿cierto? Y ahí la palabra clave es max. Minúscula o mayúscula en este caso, ¿cierto? Da lo mismo. Si se pone en azul es porque obviamente el Lingo reconoció correctamente la palabra clave, y por lo tanto ahí lo va a tomar como la función objetivo. Abajo, ¿cierto? Podemos escribir la función objetivo de cualquiera de las dos maneras. Yo personalmente prefiero escribirla como 3.6, por lo que decía, para que los números sean más fáciles de leer simplemente. Pero ustedes podrían escribirla como 5004, 3006, y les va a dar obviamente el mismo resultado de las variables. La función objetivo que les da a ustedes en este caso sería simplemente, ¿cierto?, el mismo número que me va a dar a mí, pero con la coma corrida a 3 lugares. Maximizar igual, acuérdense, aquí no va el z, ¿cierto? Es igual 3.6 por x1 más 5.4 por x2. Los por se indican, punto y coma al final, ¿Esos ¿cierto? espacios tienen que ser obligatorios? No, para nada. No, de hecho se puede escribir todo junto, no hay ningún problema. Yo solamente lo suelo hacer porque para que se vea más, porque después, por ejemplo, si tienen un modelo muy largo, cualquier cosa, y escriben todo seguido, que probablemente para funcionarles el modelo sin ningún problema, pero si de repente tienen algo mal escrito, un coeficiente quieren cambiar o cualquier cosa, cuando está todo como muy apretado en el fondo, el problema es que les va a costar más de repente pillarlo. O bien, de hecho, si tienen eventualmente un error, por ejemplo, de tipeo en algún coeficiente o algo, cuando está separado, digamos, es más fácil verlo, pero es el único motivo, no tiene, es solamente para que se vea mejor los textos. Vamos a escribir, ¿cierto?, las restricciones, les ponemos un comentario, punto y coma, y agregamos, ¿cierto?, nuestras 4 restricciones, porque en un principio podemos escribir las 4, resolverlo, y después podemos ver que vamos a hacerlo con una menos, para que se den cuenta, ¿cierto?, que quedamos de hecho con el mismo resultado, salvo hay un pequeño detallito que aparece obviamente distinto. Una cosa que me parece que no habíamos ocupado eran las etiquetas de las restricciones. ¿Qué cosas son las etiquetas? Si ustedes antes de escribir una restricción en Lingo escriben algo en un paréntesis cuadrado, digamos entre corchetes, ¿ya? Eso que escriben ahí entre corchetes pasa a ser como el nombre de la restricción, ¿ok? Y después cuando los resultados aparecen, ¿cierto? Y aparece siempre, digamos, si uno usan esto, lo que les aparece, ¿cierto?, son los números de las filas. Les dice fila 1, 2, 3, 4, y ustedes ahí, ¿cierto?, tienen que un poco identificar cuál de todas esas filas en el fondo era la
la restricción particular que ustedes querían. Acá en las etiquetas, si ustedes usan etiquetas, la etiqueta, o sea, aparece el nombre de la etiqueta y por lo tanto saben inmediatamente de qué se trata cada una. La regla simplemente aquí para poder usarlo es que les exige que todas las etiquetas sean diferentes, no pueden repetir, ¿ya? Y lo otro que también hay como unas pocas reglas de sintaxis en términos de la etiqueta, que hay como ciertos símbolos y cosas por el estilo que ustedes no pueden ocupar. Y si lo ocupan, bueno, en realidad cuando lo traten de resolver, el Lingo les va a avisar lógicamente que hay un error en la etiqueta y no va a dejar de usarla. En este caso, hay lo otro. Lingo no reconoce entre mayúsculas y minúsculas en las etiquetas, lo pasa todo a mayúsculas, así que por lo tanto, en ese sentido, lo pueden, independiente de cómo lo escriban acá, después van a ver que pasa a mayúsculas. Así que aquí pueden escribir, por ejemplo, cap, plant, puede ser planta, o puede ser de hecho completo, cap planta, por decir capacidad de planta, ¿cierto? Del nombre de la restricción. Después escribir lo que está acá, 6 por x1 más 10.5 por x2 menor o igual a 48.000. Como digo, aquí pueden hacerlo con espacio, simplemente para ver bien mejor las cosas, pero no genera ni un efecto en sí en el cálculo. Solo para ver que están los elementos. Corchetes cuadrados, recuerden. Y entre medio de eso, bueno, una de las reglas de la etiqueta es que debe ser algo continuo, ¿ya? Que no pueden usar espacios, ahí les marcaría un error. Tiene que ser continuo y, como les decía, más las restricciones que tiene lógicamente de símbolos que no se pueden ocupar. Otros corchetes, aquí vamos a escribir puerta como etiqueta. Nos vamos a ir acá, 2 por x1 más x2 menor o igual a 10.000. Y esto, ¿cierto? Bueno, toda esta misma ecuación la puedo copiar acá abajo, pero tengo que decirles que es puerta izquierda, básicamente. Como decía, no pueden ocupar la misma etiqueta a los dos lados. Y esta, ¿cierto? Dos restricciones que tienen que ver con las puertas. Finalmente, y otra restricción se trata de los límites de la demanda, vamos a llamarla aquí así, y es simplemente x2, que lo vamos a escribir por acá para que quede más o menos en la misma línea, x2 menor o igual a 3.500. Conste que recuerden que cuando uno escribe variables, los x, ¿cierto? Cualquier cosa, si lo escriben en mayúsculas o minúsculas, en el fondo igual Lingo reconoce que es la misma variable. O sea, x1 escrito con mayúscula es lo mismo que x1 escrito con mayúscula. Y hay partes donde las pueden escribir de una u otra manera. Al final Lingo todo lo que sea x1 lo va a interpretar como la misma variable, ¿cierto? Independiente de si está con mayúscula o minúscula en distintas partes. Eso por lo menos sí lo reconoce. Y con eso tenemos en realidad nuestro modelo completo, porque como no necesitamos, ¿cierto? En realidad hacer el x1, x2 mayores iguales a 0, porque en este caso, ¿cierto? El programa asume que efectivamente es así. Ya con eso tengo todo el modelo ya ingresado. ¿Alguna duda de la sintaxis antes de irlo a resolver? No, profe, ni una duda. Ya. Entonces, vamos a resolver, ¿cierto? Y con nuestro botoncito, fíjense, ¿cierto? Primero hay que fijarse siempre en que aquí diga Global Opt. Si dice eso, estamos bien porque efectivamente encontró la solución óptima y podemos cerrar e ir a ver lo que acá sale. Vamos a agrandar la fuente un poco, ¿cierto? Bueno, función objetivo 26.640 y aquí aparecen, ¿cierto? Los distintos valores. La pregunta,
fíjense, vamos a ir acá. Era, en realidad, determinar el número de autos Tricycle y Classic Cruiser que deben ensamblarse. Esa es la pregunta, simplemente. Y aquí, lógicamente, que esa información sí nos aparece. ¿Cuánto es lo que ensamblo de cada uno? Con lo que se ve ahí. ¿Cuántas unidades son de cada uno? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir la pregunta? 3008, 3008 y 2004. Exacto, ¿cierto? Esa era la pregunta. ¿Cuánto finalmente ensamblaba de cada uno de estos dos modelos, cierto? Porque la pregunta, digamos, afuera era esa. ¿Cuánto se ensamblaba de cada uno? Y del modelo 1, que es el Thrill Seeker, ¿cierto? Se hacen 3.800 unidades. Y del modelo 2, el Classic Cruiser, se hacen 2.400, ¿ok? Como ambas, ¿cierto? Son parte de la solución, lógicamente los costos reducidos son cero. Recuerden que los costos reducidos, ¿cierto? Son en los casos que cuando hayan variables que sí se ocuparon en la solución, digamos que tomaron valores, en esos casos, ¿cierto? Siempre el costo reducido es cero, porque evidentemente la variable está en la solución. Cuando eso es diferente, ¿cierto? Cuando tengo una variable, por ejemplo, si aquí hubiese tenido más modelos o alguno de estos modelos hizo que en realidad no lo fabrique, que me haga hacer unidades, en esos casos sí aparece aquí un costo reducido positivo. ¿Recuerden qué es lo que significaba ese costo reducido positivo? Porque esa información sirve, después, ¿cierto? Ahora ya luego nos va a empezar a servir y sirve tanto aquí en este ejercicio como en la tarea que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál era ahí la interpretación del costo reducido? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? Que No. estaba en cero, el costo reducido si estaba en cero, el otro número tenía que sí o sí tener, o sea, números, el valor. Sí, Así ¿cierto? ¿Cómo y que aparece aquí? que pasaba al revés, nunca podían ser los dos valores iguales, o estaba mal. Ya. Pero cuando aparece, ¿cierto? Un costo reducido que no es cero, ¿cierto? Cuando aparece un valor ahí positivo, lógicamente la variable va a ser cero, pero ¿qué significa que el costo reducido sea mayor a cero? Pues el número en sí, ¿qué es lo que está significando? ¿Lo recuerdan eso? No, profe. Ya, porque eso sí es importante que lo recuerden para después, digamos, cuando tanto en este ejercicio como en la otra tarea, si esa información ustedes la necesitan. Cuando aparece ahí un costo reducido que es distinto de cero, literalmente lo que les está diciendo, bueno, dependiendo si es un problema de maximización o minimización y dependiendo qué son los coeficientes, ¿cierto? En la función objetivo, les dice en el fondo, así en términos más genéricos, que por cuánto, digamos, su variable está quedando afuera. Si fuera, por ejemplo, utilidad, como en este caso, y ahí aparece un número, lo que les está diciendo es que si tu utilidad fuera en esa cifra que aparece ahí en costo reducido mayor que la que ahora actualmente tiene, esa variable, ¿cierto?, entraría a la solución. Por ejemplo, no sé, pues si tu coeficiente es 15 y aquí en costo reducido te aparece un 2, obviamente con 15 esa variable quedó fuera de la solución. Pero si de 15 lo pasas a 17 o más, obviamente justo ese es el límite, ahí en ese caso sí esa variable pasa a entrar a la solución. Cuando pasa a entrar a la solución, lógicamente que hay cambios, algo va a echar para afuera, necesariamente, ¿cierto? Alguna de las que estaba va a salir, puede que más de una, o sea, hay muchas formas que las cosas pueden pasar. Pero lo que te informa es cuánto tienes que cambiar ese coeficiente en la función objetivo para efectos de que esta variable que estaba afuera, ahora en realidad ya no esté más afuera. Eso es lo que dice. Profe, Cuando son entonces, en este caso, está justo en el límite.
No, es que por el ser, o sea, por eso, cuando los costos reducidos son el cero, cuando las variables tienen valores, como en este caso 3008, 2004 está perfecto. Digamos, los coeficientes que actualmente tienen la variable son lo suficientemente buenos como para que estén en la solución. Si aquí, por ejemplo, hubiésemos ocupado más automóviles, quizás algunos automóviles hubiesen quedado afuera, y en ese caso la interpretación sería de que hay como dos posibilidades: o que ganas muy poco con ese automóvil como para que sea considerado, o que gastas muchos recursos. O sea, en realidad son como dos cosas paralelas. Por una parte, el modelo, en el fondo, siempre te va a hacer la comparación de cuánto gastas en recursos en relación a cuánto te aporta en la función objetivo. Y obviamente ahí ve si el balance vale la pena o no. Si gastas mucho recurso para lo que estás ganando, mejor no, te deja fuera. Si también, si tu utilidad, aunque gastes poco recurso, tu utilidad también es muy mala, tampoco también te lo va a dejar afuera. En realidad siempre hace como esas dos comparaciones simultáneas el software, y es en realidad el método en el fondo el que hace eso. Y por lo tanto ahí al final simplemente te lanza un número que te dice, ok, si tú puedes cambiar de esta manera tu costo general, entre comillas, obviamente esa variable o ese producto podría empezar a valer la pena. De hecho, después se puede hacer una prueba intencional, obviamente, de cambiar los costos, y creo que lo hicimos con algún ejercicio anterior en algún momento, de que lo cambiamos a propósito para efectos de ver cómo resultaba. Pero es eso, simplemente te avisa como de tu exceso de costo en un momento dado y por el cual tuvo que dejar alguna variable fuera de la solución. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, más o menos. Ya. Igual creo que, como les decía, sí me parece que no sé si fue el ejercicio anterior o el anterior a ese, nosotros hicimos modificaciones de esto. O sea, habían variables que habían quedado afuera e intencionalmente nosotros hicimos los cambios de coeficiente en la función objetivo para que reaccionara y lógicamente ahí entrara en la solución algo que estaba en ese momento afuera. Así que revisen para atrás y bueno, si no, después cuando terminemos este ejercicio podemos volver un poco a ver ese tema con alguno de los ejercicios hechos con uno nuevo. ¿Ya? Eso es costo reducido. En este caso las dos entraron, así que aquí no, obviamente no tienen para qué pelear. Sí, hay algo como interesante, ¿cierto? Que es ver que en el caso, ¿cierto?, de X2, que era el modelo de partida, por una parte, ¿cierto?, era el modelo que tenía mejor utilidad. Era este de los 5.400, si mal no recuerdo. Era, y el que tenía, ¿cierto?, el límite de demanda, ¿cierto?, de los 3.500, pero no llegó a esos 3.500, el límite de demanda, decidió fabricar menos. Fíjense lo que pasa abajo en el caso, ¿cierto?, de los recursos. Bueno, aquí la primera es la función objetivo. Aquí también se puede, de hecho, poner etiquetas, de ahí se las vamos a poner. Capacidad de planta. ¿Qué es lo que me dice esa fila de partida? Ese cero que está ahí en esta columna, ¿qué es lo que me dice con respecto a la capacidad de planta? Que no deje nada libre, o sea, que ocupe todas las horas. Exacto, ¿cierto? Las 48.000 horas fueron ocupadas. El 0.48, ¿se acuerdan a lo que se refiere el precio dual? No, yo no. ¿Alguien por ahí se acuerda qué es lo que es? También hay información que les va a servir para la tarea. ¿No se acuerdan? Ya. El precio dual es, en este caso, digamos que es mucho más directo, depende, hay restricciones donde la interpretación no es tan simple y en muchos casos no tiene realmente interpretación, pero cuando hay un recurso de esta naturaleza de por medio, ¿cierto? La interpretación es que es el valor literalmente económico que tiene ese recurso, si es que tú dispusieras de más unidades, digamos, y lo que aparece aquí como precio dual es exactamente cuánto se incrementaría tu función objetivo, ¿ya? El valor que está acá arriba, ¿cierto? Esos 26.640, por cada unidad extra que tú
ganaras en este recurso en particular. Por ejemplo, ¿cierto? Yo tenía 48.000 horas disponibles. Si yo pasara a 48.000 horas, una hora más simplemente, la función objetivo del valor que tiene actualmente, ese 26.640, pasaría a 26.640.48. Se le suma literalmente lo que está ahí. Si aumentas 2 horas, es el doble de esto. 3 horas, el triple de esto y así. O sea, es exactamente lo que tu función objetivo va a ir agrandándose por cada unidad extra que tengas en este recurso disponible. Y pasa al revés también, pues si tú le quitas recursos, si empiezas a quitarle horas, también se empieza a reducir exactamente en esa cantidad, ¿ya? Funciona para los dos lados, dentro de ciertos límites. Y esos límites están en el otro informe, el de rangos. ¿Se acuerda que en algún momento lo fuimos a ver? De ahí lo podemos generar de nuevo para ver en este caso qué nos dice. Pero ese incremento o lo que decrece también, ¿cierto? Es este valor en la media, ¿cierto? Que se mueve dentro de ese rango. Y es por unidad de este recurso. Con las puertas derechas e izquierdas, fíjense lo que pasa. ¿Cuántas ocupé de las puertas? Todas. Todas también, ¿cierto? Y es obvio que es cierto que tanto derecha e izquierda las tengo que ocupar todas porque el auto es simétrico. No los puedo dejar, ¿cierto? Con menos puertas por un lado. Lógico. Aquí lo curioso es que, fíjense, que la puerta izquierda las ocupo todas y me aparece un precio dual. En este caso, 0 en los dos casos. Esto es muy raro. ¿Por qué creen que ahí apareció 0 en los dos casos? Porque me está diciendo que lo agoté todo, pero que en realidad que si yo tuviera recursos adicionales no me significaría ninguna ganancia. Y no es tan así, ¿cierto? ¿Por qué creen que da ese resultado? Tiene un poco que ver con lo que les dije en delante. Tiene su detallito ahí. Sería porque habían 10.000 puertas para la derecha, pero se ocupaban 2 por auto y en el otro se ocupaba uno solo. No, pero Y es que en cada una de estas restricciones están los dos autos considerados, pero está la derecha y la izquierda, digamos, consideradas. ¿Mm? Sí, pero ¿se acuerdan que las ecuaciones eran iguales? Que las dos ecuaciones eran exactamente iguales. Ah, Por eso, digamos, la forma, poner los dos en cero, es la forma que el software les está diciendo en el fondo que ustedes tienen una restricción que está de sobra. Porque esto es raro, no debería ser así. Si un recurso se agota, necesariamente, ¿cierto? Debe tener algún precio dual, vale lógicamente algo por el hecho de que lo agoté. Pero si aquí me dice que no vale nada y más encima yo sé que la siguiente es la misma ecuación y me dice que si vale, en realidad esto es 0, 0, lo que me está diciendo que esa ecuación está de más. De hecho, podemos ir a ver, de ahí vamos a cerrar esto, vamos a volverlo a resolver y vamos a bloquear una de estas ecuaciones. La vamos a dejar afuera. Nos vamos a dar cuenta que nos da la misma solución. Porque claro, en realidad las puertas, sí, efectivamente yo necesito ambas y las dos son valiosas. O sea, de hecho, no saco nada en este caso, ¿cierto? Con tener, por ejemplo, más puertas izquierdas y no tener derecha. De hecho, si hicieran eso, si solamente aumentan las izquierdas, por ejemplo, la función objetivo no les va a crecer en ese valor. No puede, porque les va a echar de menos la puerta derecha, no va a ser capaz. Entonces ahí obviamente se va a notar que hay una normalidad en el fondo. Y bueno, lo último, el límite de demanda es 1100, ¿por qué? Porque no fabriqué, ¿cierto?, los 3500 que me decían que iban a demandar. Ahora, la pregunta en ese sentido es, ¿por qué? Si este segundo automóvil es supuestamente el que tiene mejor utilidad, tiene, ¿cierto?, el mejor coeficiente en la función objetivo, ¿por qué el modelo decide fabricar menos de él? ¿Dónde creen ustedes que está ahí la decisión? ¿Por qué pasa esa decisión de fabricar más del automóvil que individualmente me da menos? ¿Qué creen ustedes que puede haber pasado? Los materiales eran más baratos. ¿En qué sentido, por ejemplo? Porque el enunciado describe al principio que el primer auto tiene 4 puertas, pero los interiores son de plástico.
y tiene ¿Ya? características estándar. Mientras que el ¿Ya? otro es... y también decía que era como para la clase media. Mientras que el otro iba como orientado hacia un cliente como de clase media alta, que tenía interiores de madera y características personalizadas. Ya. Pero en ese caso, ¿cierto? O sea, tendría sí esa información que estar incluida en el modelo, porque obviamente aquí la optimización lo que hace es revisar los números que tiene el modelo, en el fondo, ¿cierto? Que son los coeficientes aquí que están acá a la vista en el problema. En realidad, algo de aquí, de estos coeficientes, es lo que al modelo, digamos, le hizo preferir fabricar más de ese automóvil y no tanto del otro. ¿Qué es lo que está ahí que ustedes creen que podría haber sido lo que empujó en el fondo a que tomara esa decisión? Las horas ¿Cierto? que se Que dedican, ocupa 6 horas en claro, fabricarse y el otro 10,5. O sea, podría ya ser un auto, tienes, claro, dos autos en lo que puede hacer cada uno, un cuarto. ¿cierto? Va un poco por ahí. La respuesta, ¿cierto? Que, ok, me demoro menos en fabricar el auto que gano menos. El otro se demora más, no el doble, pero igual es una buena cantidad. Y fíjense que, a ver, de 6, ¿cierto? El 50% es 9, ¿cierto? Si tuviese un 50% más de consumo de tiempo del auto del primero, ¿cierto? Sería recién 9 horas. Entonces 10,5 es más que un 50% de aumento de tiempo de hora, ¿cierto? Y la utilidad del auto entre 3,6 y 5,4 es en realidad un 50% más de utilidad que tiene ese segundo automóvil, pero consume más que un 50% más de tiempo. Y en este caso, ¿cierto? Bueno, por otro lado, por las puertas es al revés, pues, me consume menos puertas ese segundo automóvil. Y, ¿cierto? Pero igual, ¿cierto? Eso hace que prefiera de todos modos el otro, el primero. Eh, Aunque, ¿cierto? No es como una regla muy general y una forma así como muy precisa. Siempre, en el fondo, lo que hace el método es tratar de ver dentro de, primero, de todos los recursos que tiene, lógicamente que se interesa particularmente por aquellos recursos que son más escasos. Siempre la optimización, ¿cierto? La gran pelea que va a dar el software en todo momento va a ser en los momentos que vea recursos escasos, ¿cierto? Eso es lo que va a tratar de usar de la mejor manera. Eh, Desde ahí, ¿cierto? En este caso, bueno, la capacidad de la planta y las puertas son los dos recursos escasos, las dos cosas se agotan. Pero en esta combinación puntual que está ahora, el método estimó, digamos, que la capacidad de planta era quizás más crítica y prefirió ocuparla de la mejor manera posible, ¿cierto? Fabricando al final más automóviles del primer tipo que del segundo. Porque dado los restantes coeficientes y las restantes, obviamente, restricciones, función objetivo y toda la historia, ¿cierto? Es en ese punto particular que aquí se da digamos, la mejor distribución, la respuesta, o sea, la mejor optimización de lo que, digamos, la función objetivo en este caso. Como ven, ¿cierto? No siempre, para nada, la, la solución va a pasar por simplemente darle lo más que pueda al mejor coeficiente en la función objetivo. Puede perfectamente pasar una situación como esta que en realidad prefiere reforzar de repente algo más chico, de repente, ¿cierto? Que en este caso es gano menos, pero al final puedo fabricar más unidades y ese volumen es lo que me compensa el hecho, ¿cierto? De no fabricar tanto del otro, en el fondo. Siempre como que hay esa comparación, si me conviene más irme por el volumen de algo barato o bien me conviene irme por pocas unidades de algo que tiene muy buena ganancia. Y el método en el fondo hace toda esa comparación cuando está resolviendo. Después vamos a ver que en las otras letras pasa de repente lo contrario, pues hay un momento en que empieza a preferir el otro automóvil, lógicamente con los distintos cambios que se van haciendo aquí al modelo. Y acá, bueno, de esta, ¿cierto? Vamos a cerrar esta porque lo otro que les quería mostrar, aquí, bueno, podemos bloquear la puerta izquierda a la derecha. Para bloquear, ¿cierto? En este caso, al ponerle
digamos, el signo de exclamación al principio de la ecuación, fíjense que la paso toda verde, y como al final está el punto y coma, ahora, ¿cierto? Este modelo me está considerando que toda esa restricción de puerta izquierda está haciendo un comentario. Por eso, digamos, no, ahora al resolverlo se van a dar cuenta que no lo va a tomar en cuenta, por eso quedó en verde también. La otra, ¿cierto? Están todavía escrito en color negro y eso quiere decir que ese sí siguen siendo, digamos, restricciones válidas. Si resolvemos esto ahora, fíjense, 26.640 nos sigue dando el mismo número, y aquí fíjense, si agrandamos esto, también es 3008, 2004, exactamente igual que antes, pero fíjense que la restricción que quedó, que la de la puerta derecha, se agota y sí me dice, ¿cierto? Su precio dual, tal cual como estaba antes, ¿cierto? No me aparece ese 0, 0 a los dos lados, sino que ahora aparece como corresponde. Y el límite de la demanda, lógicamente, el mismo número y 0 de precio dual, porque lógicamente no lo estoy ocupando todo, así que en este caso no tiene un valor particular. Me da, ¿cierto?, la misma solución. Por eso de ahora en adelante podemos seguir ocupando una de las restricciones en ese sentido y nos va a ir dando los mismos resultados. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora antes de ir a hacer modificaciones? ¿No? Vamos a ir a... Sí, vamos a guardar obviamente esto para ir después. Esto es la... sí, ya. Esta es la letra A, ¿cierto? Y ahí vamos a ir, vamos a resolverlo de nuevo para ir guardando en realidad la solución. Profe, está grabando la clase, ¿verdad? Sí. Ya. También en el Word voy a ir dejando aquí los resultados para que pues obviamente le subo también al final de la clase le subo con lo que hayamos avanzado. Y después continuamos en este mismo. Aquí en realidad, ¿cierto? Está lo que se preguntaba era cuánto se va a fabricar de cada uno, y va a ser X1, X2. El resto, ¿cierto? Lo que revisamos fue básicamente para que nos acordemos bien de que es toda la información adicional que hay. ¿Qué más se pide? Vamos a ver qué dice la letra B. En este caso, el departamento de marketing sabe que puede intentar una campaña de publicidad de 500.000 que elevará la demanda del Classic Cruiser, ¿cierto? El segundo automóvil, un 20% el próximo mes. Debe realizarse la campaña. Con lo que saben hasta ahora, ¿qué dirían ustedes? Sin resolver nada. ¿Qué creen ustedes que podría ser ahí la respuesta? Que va a costar mucho por el tiempo de la hora. Ya, ¿cierto? Acuérdense, bueno, modelo original de partida. Ese 20% más de la demanda, ¿dónde lo reflejo yo aquí? En nuestro modelo. ¿Dónde debería ir? En el maximizar, en el 5400. No, porque lo que aumenta es la demanda, no, la utilidad por automóvil sigue siendo la misma. Lo que te están diciendo es que desde el mercado te van a pedir más automóviles si es que haces esta campaña de publicidad. Entonces sería la limitación de hacer 3500 autos. ¿Ya? ¿Y ahí cómo sería? ¿Cuál es el Habría que cambio que tendría que sumarle, ser? agregarle el 0,20%. ¿Cierto? A ver, copiemos obviamente. Entonces vamos a hacer el mismo modelo para replicarlo acá, pero ahora es 3.500. Esto lo podemos destacar, que hay que sumarle un 20% de sí mismo, que en realidad, ¿cierto? O pueden verlo como esto, que es exactamente lo mismo que decir 3.500 por 1.2, ¿cierto? Cuando multiplican por 1 punto algo, el punto algo, ¿cierto? En el fondo es un porcentaje, lo están haciendo crecer. Entonces se puede calcular lógicamente 3.500 por 1.2 va a dar un número, son ¿cuánto? ¿Cuánto más? Son 700 más que eso, ¿cierto? 4.200. Pero aquí también recomendación, y de hecho les va a servir harto también para la tarea,
que es bueno muchas veces escribir las cosas de esta manera, ¿ya? Sin hacer la operación, sin reducir el número, porque en particular, ¿cierto? Para poder ver después cuando uno revisa el modelo y ve los coeficientes y todas las cosas, para estar seguro que uno efectivamente incluyó o no incluyó tal cosa, ¿cierto? En el enunciado, o sea, y en el modelo para resolver. Cuando lo dejan de esta manera, así explícito, lógicamente que ahí saben que sí lo hicieron, pues, no tienen, digamos, la duda. Por eso a veces es bueno dejarlo de esta manera, como expresado con la operación, y Lingo, lógicamente, que va a hacer la operación por su cuenta, va a hacer el cálculo y lo va a resolver con el cálculo que corresponde. Pero de esta manera ustedes pueden ver que efectivamente hicieron el cambio que correspondía. Si esa es la idea. Ya. Eso habría que incorporar, digamos, hacer nuestro mismo modelo, pero con la salvedad de que ese 3500 ya no va a ser 3500, sino que va a ser este numerito nuevo. Pero de nuevo, ¿cierto? Antes de tener el resultado y pensando en lo que nos dio el resultado anterior, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Van a faltar horas? ¿Puede ser? Bueno, en el caso anterior, en realidad, ¿cierto? Yo ya tenía las horas ocupadas. ¿Qué puede ser? ¿Cómo andaba yo con la demanda? ¿Se acuerdan que tenía 3500 de demanda? ¿Qué había pasado con esa demanda? Comentó. No, pero en el problema original, cuando yo tenía esos 3500 de demanda, ¿qué había ocurrido? ¿Fabricaba esa cantidad o fabricaba una cantidad diferente? ¿Cuánto fabricaba de ese modelo en la primera situación? ¿Del X2? ¿Sí? 3500 era lo máximo, po. No, pero ¿cuánto fabricaba finalmente? Por eso la pregunta es ¿cuánto efectivamente llegué a fabricar? Ah, ya entiendo, ya entiendo. 2400. ¿Cierto? En realidad no lo fabricaba todos, ¿cierto? Porque lo que conversábamos hace poco, ¿cierto? Que dado el uso de recursos de los dos automóviles, ¿cierto? Y las ganancias y toda la historia, en este caso, ¿cierto? Le convenía más fabricar el otro. Ahora, ¿cierto? Yo estoy aumentando en el fondo la demanda, los 3500 esos que el mercado me pide, yo aquí estoy logrando que sean más aún. Pero, ¿va a cambiar algo eso, el resto de la solución? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería afectar en algo la solución anterior? Yo creo que sí. Poniendo lo Ya. nuevo, dice usted, del 1.2. Sí, que en la función. Acuérdense que esta solución era este modelo con x2 menor o igual a 3500. Pero en esa restricción me sobraban 1100. Ahora no van a ser 3500, va a ser un número más grande. Pero ¿y qué creen que va a pasar? ¿Van a faltar? ¿No? ¿Por qué? No, no sé, profe. Estoy ahí diciéndolo al pedo. Ya, veamos ahí qué pasa, po, ¿cierto? Y otra cosa, también cierto en este caso, nos falta ahí un detalle que se habla de que la campaña de publicidad va a costar 500.000, ¿ya? ¿Cómo podrían incorporar ese 500.000 al modelo? ¿Qué dijo, profe? Disculpe. Esta campaña, ¿cierto? El 20% Sí. más de demanda depende de una campaña de marketing, pero esa campaña de marketing cuesta 500.000. ¿Cómo incluyó el 500.000 aquí? Con menos, pues. ¿En Con la menos. función objetivo?
Sí, en este caso, ¿cierto? En la función objetivo simplemente se le puede restar los 500.000 directo. Por ejemplo, aquí, como estoy ocupando aquí los valores extendidos, es ponerle aquí 500.000. O en el otro lado, ¿cierto? Que los tengo ya en miles, es restarle aquí 500 directamente. Como es un monto fijo que no depende en realidad de las variables, ni de utilidades, ni ninguna cosa, se puede escribir de esa manera, pues directamente y patudamente restar. ¿Ya? Ahora sí, vamos al modelo. Que vamos a cerrar este. Esta era la versión A, ahora vamos a guardarlo. Voy a guardar uno B. ¿Ya? Ese 3.500, ¿cierto? Era por 1.2. Ahí, ¿cierto? Le estamos agregando el 20%. Y acá arriba, es restarle los 500 para que reconozca el gasto en marketing. Eso eran los únicos dos cambios que tenía, ¿cierto? El modelo. Y ahora, en realidad, resolver para ver qué pasa, ¿cierto? ¿Cuál es la nueva solución? Ok, close. Vamos a agrandar esto. Ya. ¿Dónde están los cambios? ¿Qué cambió? ¿Qué ven distinto en este caso? Los dos ceros de la capacidad de planta y de las puertas derechas. ¿Ya? No, el slack of Sí, de los ceros que están al medio. ya, pero, a ver, de hecho, bueno, aquí tenemos la otra anterior. Vamos arriba. Fíjense. Obviamente capacidad de planta y las puertas se habían ocupado todas. El límite de la demanda me sobran 1.100. Los precios duales 0.48, 0.36 y 0. En este caso se ocupa las dos cosas, 0.48, 0.36 y 0 también por el lado de los precios duales, pero ahora tengo, ¿cierto? ¿Cuánto me sobra? 1.800. Y me sobraban antes 1.100. ¿Qué pasó ahí? ¿Pero cómo? Porque antes, ¿cierto? En la situación, en la primera situación, la demanda de 3.500 ya, digamos, era más de lo que me convenía fabricar, ¿cierto? Y por eso se fabricaban menos. Y ahora, con esta promoción, ¿cierto? De marketing, aumenté la demanda, pero obviamente eso no cambia en absoluto la solución anterior. Siguen siendo, ¿cierto? Los 3.800 y 2.400 que habían sido en el primer caso. Y de la demanda, ¿cierto? Que me estaban sobrando 1.100, ahora en realidad me están sobrando los 1.008, donde se sumaron los 700, que fueron el aumento de la demanda. Sí me cambió la función objetivo, ¿cierto? 26.140. ¿Y ahí el cambio cuál es? ¿Por qué baja? Ahí hay una razón bien concreta por qué bajó. Porque se ocuparon recursos en el marketing. ¿Cierto? Porque en el fondo le resté los 500.000. Pero la diferencia entre este resultado, ¿cierto? Y el de la pregunta anterior son exactamente los 500.000, ¿cierto? Estoy fabricando lo mismo, gasté plata en marketing y la gasté para nada, porque en el fondo hice crecer la demanda, perfecto, tal cual, ¿cierto? Como había querido la campaña de marketing, pero lamentablemente, ¿cierto? Esa campaña de marketing no servía de nada en la práctica porque de todos modos la mejor utilidad, ¿cierto?, se daba con una combinación de productos que no estaba en realidad limitada por la demanda de mercado. Así que en este caso, ¿cierto?, era realmente inútil esa campaña de marketing bajo estas condiciones. Más adelante vuelvo un poco a la pregunta, pero lógicamente con condiciones que son diferentes, ¿ya? Ahora vamos a voy a checar un poquito esto para poder guardarlo.
Ahí se ve todo ya. Para ir guardando las soluciones que nos va dando. Y este era el caso B. ¿Sí? Entonces, pregunta era obviamente si debe realizarse la campaña. La respuesta lógicamente es que no se debe realizar porque lo único que implica es una reducción de la utilidad, ¿cierto? Y no me cambia en nada lo que decide fabricar. La otra pregunta. Raquel sabe que puede aumentar la capacidad de producción de la planta el próximo mes si usa tiempo extra. El incremento de horas hombres puede ser de 25%. Con la nueva capacidad, ¿cuántos modelos Thrill Seeker y cuántos Classic Cruiser deben ensamblarse? Vamos a ir a copiar aquí el problema original, ¿cierto? Para aquí pensar de qué se trata ese cambio. Profe, después este bol lo va a subir. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, vuelvo al modelo original, ¿cierto? Y lógicamente ya queda descartado el tema de marketing. El tema es aquí, ¿cuál es el cambio? Donde tengo que incluir ese 25%, ¿cierto? De incremento en las horas hombre. ¿Dónde va eso? La restricción de las horas, profe, de 6x1 más 10,5. ¿Cierto? En el lado, ¿cierto? En el lado derecho. Lo mismo, ¿cierto? Que habíamos hecho cuando aumentamos acá abajo la demanda. Ahora en realidad el 25% más Multiplicarlo por y 1,25. multiplicarlo por 1.25. ¿Algún cambio más en el modelo? ¿Alguna cosita que se... o no? Hoy con eso ya me basta. Creo que sí. ¿Con eso estaría bien? ¿Cierto? Sí, en realidad Sí. no se necesita Sí. nada más. Solamente aumentar la capacidad puntualmente. Ya. Y esto podemos ir al tiro al Lingo, obviamente, porque no hay nada más que pensar ahí. Voy a deshacer aquí, lógicamente, los cambios anteriores. ¿Ya? Y volvemos, ¿cierto?, a nuestro modelo original. Voy a guardarlo como la letra C. Y ahora sí, aumento aquí el 1.25. Y tengo, ¿cierto?, el resto del mismo modelo, salvo que ahora dispongo de más horas en esta parte. Resolvamos. Ok, Global Opt, fíjense, me Profe, cambió. esa parte, hay una parte que me perdí que le puso el signo de exclamación a la puerta izquierda, Ah, ya, al tiro vamos para allá. porque ahí la inhabilita, ¿o no? Claro, la dejé como comentario. En el Ya, fondo, al poner el signo de exclamación, hice que la ignorara para que resolviera el problema con las demás. No, como estaba repetida, no me estaba aportando nada. ya, bacán, bacán. Ya. Ahora sí, ¿cierto? No resultado. ¿Tuve cambios en esta ocasión? ¿Más significativos? Sí, pues cambió casi todo, hombre. ¿Cierto? Y sí, en realidad cambió bastante más. Po. De las unidades, ¿cierto? Del X1 que se fabricaban antes, que vamos a ir a verla, ¿cierto? Acá en el Word, para que vayamos comparando más directamente. Pues la original es esta. 3.800 hacía, 2.400 del segundo. Ahora tengo 3.250. Está fabricando menos de X1. Y X2, 3.500. ¿Qué pasó ahí con X2? Ahora sí que sí. Sí, pues se logró la demanda que tenía. Ahora sí, claro, ahora sí lo llevó cierto al límite de demanda. Ahora sí cree que en estas condiciones, con estos recursos, digamos, y esta variable, o sea, y toda la modificación que se le hizo, vale la pena fabricar más ese que el otro. Restricciones. Fíjense, ¿qué pasó ahora con las restricciones? ¿Qué me está sobrando ahora? ¿Y qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que estoy ocupando todo y qué es lo que también me está sobrando? Está ocupando todo en las puertas derechas, en el límite. Las puertas, ¿cierto? Se ocupan todas todavía.
Y le sobra en la capacidad de la planta. ¿cierto? Ahora, en Sí. realidad, de la situación anterior, donde teníamos, ¿cierto?, que ocupábamos toda la capacidad de planta, resulta que ahora en realidad no está sobrando. Y bueno, el límite de demanda, como, ¿cierto?, antes habíamos visto, ¿cierto?, que no teníamos, no podíamos ocupar toda la demanda, ahora sí llegamos a los 3.500 y por lo tanto esa restricción aquí obviamente aparece en cero. Pero parece, ¿cierto?, que el aumento del 25% en horas extra era mucho, no necesitábamos tanto. Y ahora, ¿cierto?, un recurso que anteriormente era escaso, ahora en realidad es abundante. Y lo que implica, ¿cierto?, es que en estas condiciones prefiere fabricar el otro automóvil, el segundo modelo, en vez del primero. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Cierto que antes vimos porque un poco buscamos una explicación de por qué prefería el primero sobre el segundo, porque ahora está prefiriendo el segundo sobre el primero en esta configuración. Porque se aumentaron las horas de producción. Sí, ¿cierto? ¿Y Y cómo estás desde interpretando eso? que mediante las horas que va a recibir, o sea, como ya aumentó la capacidad de su hora, es mucho más factible hacer el 2 que nos da mayor, por decirlo así, mayor valor. Porque según el cálculo, como aumenta el 25%, quedarían 13,1 horas aproximadamente. Claro, ¿cierto? En el fondo aquí, lo que está en el modelo, en la primera situación, ¿cierto? Lo que veía básicamente era que mi recurso, ¿cierto? Lo que realmente me complicaba la vida eran las horas de producción. Dado el límite que yo tenía de horas de producción, ¿cierto? Al final, ¿cierto? Al modelo les convenía fabricar más de el automóvil que ocupaba menos horas. Pero ahora, ¿cierto? Fíjense cómo también se agotan las puertas, lógicamente. Pero en este caso, ¿cierto? Al final el modelo se da cuenta que ahora horas me sobran, ya no pasa a ser un recurso escaso y por lo tanto ya no tengo que estarme preocupando, ¿cierto? En el sentido de fabricar un automóvil que me consuma muchas horas, porque en realidad tengo todas las horas que necesito. Y ahora la decisión va básicamente por las puertas solamente. Y en el caso de las puertas, sí, lógicamente que voy a tratar de fabricar aquellos automóviles que por una parte ocupan menos puertas, que es el segundo modelo, y también, ¿cierto?, que me da encima la mejor utilidad. En el caso anterior, era en el fondo la situación, ¿cierto?, contraria, que lo más escaso que yo tenía era las horas y por lo tanto, pucha, prefería tomar una decisión que me usara bien las horas antes de cualquier otra cosa. Y en este caso ya las horas no son mi limitante, así que por lo tanto prefiero, ¿cierto? Hacer algo que me maximice la utilidad de otra manera. Esa es un poco, no sé, la lógica que parece que está siguiendo este modelo. Ya, entonces vamos a copiar esta respuesta. La vamos a ir a poner allá al informe, lógicamente, para después ir comparando, porque aquí hay cosas que más se van a ir acumulando. Esto es el modelo, esa es nuestra solución. Profe, y eso llevado al tema de lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Ya? Nuestra función lineal sería, o sea, no con los estándar, ¿verdad? Sino tendríamos que jugar con lo de los adultos y niños, con lo de la mascarilla de adulto y niño. Por lo que estábamos discutiendo ayer con los compañeros, habíamos llegado como a la conclusión de que el modelo estándar 1 sería como X11, por decirlo así. ¿Eso ¿Ya? estaría bien? Y el modelo estándar 2 sería X21. Y en ese sentido, Eh, las de adulto, por ejemplo, ¿sí? pero usted dice como separarlo como X11 para adultos de estándar 1. O sea, es que tienes al final cuatro, digamos, cuatro productos, ¿cierto? Y lo que tienes que decidir es cuánto fabricas en el fondo de cada uno de esos cuatro productos. La diferencia, ¿cierto?, es que
digamos, está en el uso de los recursos, pues las máquinas, cómo las usas, pues, y con qué compartes en el fondo, ¿cierto? Porque hay cosas que son compartidas dentro del estándar en los dos tamaños y hay otras que son compartidas en general, porque todo lo ocupa. Ujú. Sí, pero eso serían Entonces, restricciones, ¿verdad? O sea, el hecho de cómo yo lo voy a sí, ocupar, porque puedo ocupar, por ejemplo, ya, el estándar uno yo puedo ocupar cortes de niños y de adultos. O sea, por separado, a eso voy, pero en el sanitizado yo los junto todos, o sea, lo podría claro, sumar al final. Pero mi sí. pregunta va a la ecuación lineal de lo que yo debería considerar como adultos y niños y el estándar. O sea, ¿o serían 4x o serían 2x guiadas por diferentes procesos? A eso voy. Sería O sea, x1, 1, como algo así. ya, Y x2, ya. 1, y ahí separarlo. Claro, es que por ejemplo, por eso te decía, o sea, tienes los 4 productos y esos 4 productos, hay una cosa que comparten todos, o sea, bueno, entre como Sanitizado. dos cosas. Una es sanitizado en términos de proceso y lo Ujú. otro que hay una materia prima que todos ocupan, ¿ya? Sí. De las otras cosas, hay 2 productos que en realidad es por tamaño, adulto-niño, en cada uno de los dos estándares, ¿cierto? Que es lo que sí comparten los otros 2 procesos, ¿cierto? De a pares, las Ujú, variables. ujú. Y también, bueno, ahí obviamente también las restantes materias primas que corresponden al estándar. Y eso es, digámoslo, en el fondo sí, pues necesitas distinguir los 4 productos por estándar y tamaño, porque eso en el fondo sí te permite hacer la separación del uso de los recursos también, pues. Ujú. Ya, entonces sí sería, o sea, una ecuación lineal con cuatro diferentes, o sea, separándola en diferentes tipos, a eso, Ujú. para poder después tener en conciencia lo del ocupar las materias primas en cada uno. Ya. ¿No entendió lo que dije? O sea, sí creo que en realidad sí, sí te entiendo. Ahí hay que ver obviamente después, igual cuando tengan, no sé si alcanzaron a hacer ya el primer modelo, lo resolvieron, De ¿no? la primera evaluación. O sea, no, de la tarea, pues si ya tienen hecho el primer modelo, de la letra A, digamos, de la tarea. No. De la Ya, que no, estamos haciendo pero, ahora con usted, ¿o no? no, no, de la otra, pues de la tarea. Por eso les preguntaba si han avanzado en hacer la primera letra de la tarea de este año, de las mascarillas. Ah, por eso, po. No, no, no. Ya, Por lo menos no, no. Yo no lo he empezado. Lo ya, que le que por pregunté eso, delante. Tenía sí, esa sí, duda y ahora podemos empezar a hacerlo. ya, que por eso es bueno que hagan luego ese primer modelo porque una vez que tengan, digamos, los resultados en el fondo de ese primer modelo, van a ver qué les sobra, qué les falta y toda la historia y ahí obviamente les van a hacer bastante más sentido el resto de las preguntas que se están haciendo, po, ¿ya? Sí, pues como Por eso. ahora usted hizo el primero y con ese sacamos todo lo demás. Ujú. Entonces, por eso. Ya. Entonces aquí al final la pregunta es, con la nueva capacidad, ¿cuántos modelos se deben ensamblar? Y aquí, bueno, la respuesta es lo que vimos delante, ¿cierto? Simplemente esos 3250 y 3500 en este caso. Alcanzamos, yo creo, a hacer por lo menos una más. Que esta en realidad no, está bien cortita. Ahí hay que saber nomás qué número mirar. Raquel sabe que el tiempo extra genera un costo adicional, lógicamente, ¿cierto? No puedes pensar en que esas horas extras salieron gratis. ¿Cuál es la máxima cantidad que debe estar dispuesta a pagar por todo el tiempo extra adicional para que sea rentable? ¿Cuánto aporta cada hora de horario regular a la utilidad total de la compañía? Pero la primera pregunta, ¿cuánto pagarían ustedes por ese tiempo extra para efectos de que tener esta solución? ¿Qué es lo que ahí necesitan comparar? ¿Dónde están los números que les sirven para responder esta pregunta?
¿Cuál es la información? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Vamos, acá abajo. Se trata obviamente del tiempo extra y el costo que ese tiempo extra podría tener, porque hasta el momento, ¿cierto? Nosotros sí lo agregamos el 25% más de tiempo extra, pero en realidad no nos costó nada por el momento, ¿cierto? Pensamos que era gratis. La pregunta es, si ahora tuviesen que pagar por ese costo extra, ¿cuánto es lo que pagarían? ¿Cuál es la cantidad que parece sensata pagar por ese tiempo extra? ¿Sería el valor total de la función objetivo de la que sacamos ahora con la anterior o no? ¿Ya? ¿Cierto? Con Veamos, la la original. nueva Sí. era 30.600, ¿cierto? Eso es lo que ahora ganamos. La original es la que me quedó arriba, pero igual 26.640. ¿Ya? 26.40. Diferencia, ¿cierto? Esto vamos a calcular aquí. Era, vamos para allá. 30.600 menos 26.640. Son esos 3.960, ¿cierto? Ya. Aquí, ¿cierto? En realidad, en este caso, la pregunta no hay ninguna pillería ni nada que hacer con respecto al modelo. Es solamente una cuestión de lógica, ¿cierto? Que si yo tengo, en este caso, un aumento de 3.960, o que son 3.900.000, acuérdense que aquí yo trabajé todo en miles. Si tengo ese aumento, lógicamente que podría pagar hasta esa cifra por el tiempo extra para efectos de lograr, digamos, una mayor utilidad. Cualquier cifra que yo pague bajo esta cantidad, en el fondo implica que la diferencia va a ser lo que gane. Por ejemplo, o sea, si pago 2 millones, voy a ganar, ¿cierto? 1.960.000, que es la diferencia para llegar a los 3.960.000. Y si pago obviamente 3.960.000, estoy como en una situación media indiferente, porque, ¿cierto? No estoy ganando más. Pero, por ejemplo, ¿qué motivo podría tener para igual hacer este cambio, ¿cierto? A pesar de que no gane ni un peso más. ¿Para qué podría querer hacer eso? ¿Qué motivo podría tener alguien para querer hacer eso? Si no van a ganar nada más, ¿para qué podrían querer hacer ese cambio? ¿Alguien por ahí? También No, es profe. no tiene nada mucho que ver con el modelo en sí, sino una cuestión más de negocio. Piensen por qué alguien podría querer, de todos modos, hacer esa, obviamente, inversión en tiempo extra, a pesar de que va a ganar lo mismo. Porque maximiza su producción, Por ejemplo, en realidad, ¿cierto? Ya empiezan a jugar otras agiliza. cosas, claro, y también a veces, por ejemplo, es por mercado, pues si, no sé, pues si tú vas a vender más automóviles, vas a ocupar más mercado, aunque ganes tú lo mismo, estás ocupando más mercado, le estás dejando menos espacio a tus competidores, en el fondo. Y esa clase de situaciones, lógicamente, que estratégicamente no es bueno que le des espacio a tus competidores. Entonces, de si de alguna manera se los puedes quitar sin que económicamente te afecte, lógicamente que sería una opción a considerar. Es solamente estrategia competitiva en el fondo. Pero sí, o sea, la respuesta original en esta situación es que lo que te conviene hacer es, digamos, pagar hasta esta cantidad, 3.960.000. Cualquier cosa que tú, si pagas menos que eso, está perfecto. O sea, en realidad vas a ganar más que la situación original. Si ya, no sé, pues si de alguna manera ya empiezas a pagar digamos, más o la misma cantidad, lógicamente que a ella no te conviene para nada. ¿Cierto? ¿Está claro eso? Porque esta pregunta, como digo, no tenía
No hay modelo que hacer, sino que simplemente darse cuenta de los datos para qué sirve cada cosa. ¿Dudas? No, profe. ¿Alguna duda que haya surgido de la tarea? Se va a ir resolviendo, pero ¿Sí? sí, pero igual es Es que por eso, sí, por eso, que a la medida que vamos viendo este ejemplo, también quizás se les van apareciendo cosas que tienen que ver con la otra tarea. Por eso, digamos, la pregunta, pues puede que ahí Pero por vayan ejemplo, relacionándolo con lo que estamos viendo. ¿Mm? usted trabaja con el modelo principal. Primero hace el modelamiento y a ese modelamiento, mediante vienen las preguntas, usted le va agregando o sumando cosas. Pero sí o sí, Claro, primero es un modelamiento que hay que llegar a claro. o sea, a algo principal para poder efectuar ya los otros cambios que vienen respectivamente. O sea, hay que plantear el modelamiento primero. Y para eso Ujú, igual hay que entenderlo bien lo que dice el texto, claro, como dice usted. sí, sí. Sí, pero por eso, una vez que llegan al primer modelo y ahí ese ya les da la información en el fondo de cómo se comporta esa situación original, es mucho más fácil entender en realidad todo el resto, pues, para qué está todas las otras cosas que están ahí. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya, bueno. Y quizás alcanzamos a hacer este otro modelo que no es en realidad como muy, digamos, se los puedo dejar de tarea para que lo vean, porque en realidad es un poco mezclar cosas que ya tenemos. Fíjense, ¿Cuál? está en este caso que dice, Raquel estudia la opción de usar tanto la campaña publicidad como las horas de tiempo extra simultáneamente. La campaña igual va a tener ese efecto de aumentar un 20% la demanda del Classic Cruiser y el tiempo extra aumenta un 25% la capacidad de la planta, igual que la anterior, ¿cierto? Y la idea de la pregunta es cuánto ahora se fabrica, si considera las dos cosas de manera simultánea. Tanto, ¿cierto? El aumento de la demanda del automóvil con el aumento también del tiempo extra. Es básicamente, ¿cierto?, mezclar los dos modelos que Ujú. modificamos en el fondo en uno solo y ver qué efecto tiene. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Sí. Mire, igual les voy a subir un rato, bueno, este archivo y los modelos, los de Lingo que alcanzamos a hacer, ¿cierto? Se los subo y partimos Sí. desde ahí la clase. Pero traten de hacer esta letra, obviamente, como les digo, es juntar las modificaciones que hicimos para ver cómo responde, porque, ¿cierto? En la anterior, la campaña de marketing sola no nos servía, sí nos servía hacer digamos, el otro, el aumento de la capacidad de la planta, pero al final después nos sobraba, ¿cierto? Capacidad de planta. Y ahora, es cierto, la pregunta es qué pasa si las dos cosas se juntan. Y ahí obviamente el resultado puede ¿Y, ser y qué hay que diferente. evaluar ahí? ¿Qué hay que evaluar cuando lleguemos a ese resultado, profe? O sea, En realidad hay que ver de nuevo, o sea, si conviene, mm, primera gran cosa que hay que fijarse, si aumenté o no digamos, la función objetivo, ¿cierto? Lo primero que te va a dar pista, ¿cierto? Si incrementó mi utilidad de la función objetivo con respecto a esta situación, por ejemplo, que es la mejor hasta el momento, ¿cierto? Agregar solamente tiempo al proceso productivo, ya estás en una mejor situación, pues. Y ahí quizás la campaña marketing sí tenga sentido, o puede que todavía no tenga sentido, pues si te da el mismo resultado, por ejemplo, del caso anterior, no tienes para qué todavía hacer la campaña marketing, pues no está aportando nada. Entonces, ahí obviamente es compararlo con las dos situaciones anteriores, si efectivamente, de alguna manera, esto te ayuda a tener una mejor utilidad. ¿Ok? sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ahí no, bueno, nos veríamos cuando el lunes, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí. Entonces ahí también, acuérdense, traten de tener ya por lo menos algunas de las letras resueltas de las otras. Como les digo, me pueden mandar correos si quieren para hacer una revisión antes de eso. Y ahí también, bueno, atendemos las dudas que puedan tener tanto de la tarea como de este. Y ahí seguimos con este también viendo ahí las demás letras a donde nos llevan. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos estaríamos viendo el lunes. Ya, profe. Bueno. Nos vemos.
Que Chao, esté bien. chao.